Bueno, Ahí se escuchó. Bueno, sí, excelente, Germán. adelante, sigamos. Muchas gracias, Germán, además. No sé si, Andrés, dejamos a la visita para último. Como quieran. Adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. No quise interrumpir, agradecerle a toda esta barra que sabe que cuenta conmigo las veces que sea necesario, para lo que sea necesario. Resiento un poco la presentación de abogado del sindicato policial, porque creo que para este partido y para este grupo puedo ser un poquito más que eso. Es un chiste, tranquilo, no se pongan nerviosos. Y la verdad que agradecerles mucho la invitación, sobre todo conversar con gente que quiero y aprecio, y que respeto mucho, como la senadora Yain, y con uno de esos amigos entrañables que te da la política, que es el senador Coutinho. Créanme que en política muchos compañeros, pero amigos no tantos, y por suerte con Germán puedo decir eso sin temor a equivocarme. Así que nada, agradecerle a todos los referentes de esta barra que armaron esta buena reunión. Comparto todas las palabras de Germán en cuanto a las valoraciones políticas que se han hecho. Me animo a decir que, al menos en mi opinión, que quizás si hubiésemos nosotros hecho una militancia pareja en contra de la recolección de firmas, quizá no hubiesen llegado. Creo que el hecho de haber llegado tuvo mucho que ver con un gran abuso de la desinformación. Cuando la única campana que habla dice medias verdades, termina sacando resultados mentirosos, ¿no? Creo que mucha gente con una explicación más certera quizá no hubiese firmado. Y creo que el planteo político detrás de todo esto tiene mucho que ver con un pro-gobierno y anti-gobierno que tiene a la LUC de rehén. Yo me paso el día entero hablando de la LUC, cuando quiero y cuando no quiero. A esta altura yo estoy convencido, o me hacen creer, que los policías encuadernaron la LUC y le pegan a la gente con la LUC. ¿Ah? Le pusieron un marquito de madera a la LUC, van por la calle, agarran la LUC, detienen a uno y le empiezan a pegar con el marco de la LUC, ¿verdad? Porque el discurso es que la LUC envalentonó al policía que ahora le pega todo lo que se mueve, o le dispara todo lo que se mueve, ¿no? Ese es el discurso que recibimos, ¿estamos de acuerdo? Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato de policía, siempre dice que los policías, con nombre y apellido, son los mismos al final de febrero de 2020 que el 1 de marzo. O sea, los cristianos que se dedican a la seguridad pública son las mismas personas. ¿Ah? Eso no tiene la más mínima discusión. Así que no se hizo un recambio de todos los uniformados de la República por uniformados más violentos que le pegan a todo el mundo. Entonces, las cosas en sus justos términos. No es casualidad que la seguridad pública sea, naturalmente, uno de los ejes más rimbombantes en lo que tuvo que ver con lo que la LUC hizo y legisló, y también con los temas más polémicos de la campaña electoral. Y creo que hoy, con coronavirus menguando, va a volver a tomar un lugar preponderante en la agenda. Yo creo que el Frente Amplio volvió a su lugar natural, el que estuvo medio corrido durante un tiempo, que es este lugar antipolicía, digamos, ¿no? Creo que en tiempos Bonomi tuvo una cosa rara para poder acomodar, pero ahora, ¿vieron ustedes cuando se ponen aparatos para los dientes? Que si ustedes no se ponen esa barra de contención que iba abajo, los dientes vuelven al lugar que estaban antes, porque tienden a volver a lo que conocen. Bueno, el Frente Amplio hizo eso. Estuvo 15 años jugando, pero ahora volvió a su lugar natural antipolicía. Basta leer a Rafael Paternain, por ejemplo, diciendo que la policía es siempre parte del problema y nunca parte de la solución, frase que recuerdo especialmente porque me molestó especialmente. A veces se olvidan de quién es el trabajador policial, que es un ser humano como cualquiera, que cobra poca plata, labura muchas horas, tiene 600 préstamos para llegar a fin de mes, y encima es acusado de violento por todas las personas que lo maltratan en la calle. Porque aparte tiene que convivir con la propia delincuencia que persigue, porque seguramente vivan en el mismo asentamiento a 3 cuadras de diferencia, a 2 casas de diferencia. O sea, a veces la realidad de las discusiones de papel está tan lejos de la realidad de los hechos que me preocupa. Y cada vez que tenemos una discusión por temas políticos de seguridad, el rehén es el policía de turno que le tocó actuar. Esto pasa siempre, es ley. Y me animo a decir que va a pasar mucho más.
de aquí a marzo de 2022. Ustedes van a ver, y créanme que yo no tengo ninguna bola de cristal, van a ver que vamos a tener muchísimas más denuncias de abuso policial, como tuvimos al principio del periodo con el malabarista, con aquel funcionario municipal que no se percató de que hay una cámara involucrada, con los episodios de Plaza Sereñi y otros tantos. Acá nadie está diciendo que no exista el abuso policial. Existió siempre y va a existir siempre. Nadie está vacunado contra el exceso. Ahora, yo les doy un dato de la realidad para que ustedes manejen donde quieran. Fíjense ustedes que en el último año de Bonomi fueron abatidas por balas policiales 10 personas más que en el primer año de Larrañaga. Y a eso le contrapongo los datos que manejaba Germán. Es la primera vez desde que yo tengo memoria que hay una baja de delitos. Y ya supero al Frente Amplio, ¿eh? O sea, ya no voy a los 15 años. Voy para atrás. Los delitos no bajan desde que volvimos a la democracia. ¿Ah? Bonomi, en su último año, festejó públicamente la desaceleración del crecimiento de los delitos. Digo, es casi como festejar un empate en la hora, ¿no? La tristeza más absoluta del mundo. Crecen, pero no crecen tanto. O sea, para que vean ustedes lo que ha sido sistemáticamente el trato del delito con los años. Esto que pasó, este primer año y pico, de una bajada salvaje de delitos, es histórico. Es histórico. Entonces, en lugar de alegrarse porque las cosas funcionan, pretendemos atribuirle el mérito a la pandemia y otras cosas que, a ver, vamos a entendernos, si tuvo una incidencia, la puede haber tenido en un periodo muy pequeño de encerramiento que tuvimos, pero fue muy menor. Y aparte, los criminólogos dicen con claridad que si bien en el mundo han bajado, ponerle las rapiñas, no han bajado los homicidios. Y acá sí bajaron los homicidios. Acá estábamos en un problema de 400 homicidios por año o más. Hay un estudio de un criminólogo uruguayo, Nicolás Trachtenberg, que ahora está en el Reino Unido, que habla de la pandemia y la incidencia, pero hace esta salvedad de los homicidios, que es clave, que es lo que demuestra que Uruguay está mejor que el resto y que esto no es un viento de cola de la pandemia, que hay gestión. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la LUC especialmente, no los quiero aburrir, y ustedes me avisan si me paso, porque yo me voy a encarnizar y probablemente no pare de hablar. La realidad es que si uno mira el articulado de seguridad que está siendo atacado, si contamos los artículos de inteligencia del Estado, está en los 30 y pico, casi 36 artículos atacados por parte del PIT-CNT, la coalición de izquierda y demás. PIT-CNT que claramente en esto de la LUC no tuvo demasiado en cuenta a los trabajadores policiales, ¿no? Que no solamente hicieron público estar de acuerdo con el contenido de la LUC, sino que aparte han dicho que muchas reivindicaciones históricas de los sindicatos policiales están contenidas en la LUC. O sea, el PIT-CNT pasó por encima de logros, porque estos son logros, cuando se materializan en ley reclamos sindicales, son logros sindicales. Entonces, yo puedo decir aquí también, sin temor a equivocarme, que en la LUC se ven reflejados logros del movimiento sindical policial. Entonces, ¿qué más que los trabajadores propios del rubro, afiliados al PIT-CNT, que hoy están cerca de los 15.000 en su afiliación total? Nuestro sindicato tiene casi 10.000, están diciendo, che, estamos de acuerdo con esto. Ahora, la gremial a nivel nacional entiende que su posición política es de derogar ese articulado y en particular, porque si ustedes miran la LUC, en la parte de seguridad tiene capítulos, ustedes habrán visto, ¿tá? Tiene varios capítulos. Tiene un capítulo inicial de derecho penal sustantivo, y en esto quiero ser bien claro y bien justo, la LUC nos llegó a los socios de la coalición hecha, ¿de acuerdo? Para que nosotros le metiéramos mano en lo que entendíamos pertinente. Está bien, la escribió el que ganó, que fue el Partido Nacional, y me parece bien. Nosotros, obviamente, esto tuvo que ver con un trabajo de consensos, ¿no? O sea, 5 partidos políticos consensuaron. ¿Eso quiere decir que todos nos llevamos el 100% de lo que queríamos? No. Seguramente el gobierno tampoco, porque también tuvo que ceder en algunas cosas para poder llegar a esto. Ahora, el Partido Colorado en particular, en los temas de seguridad, yo creo que tuvo una incidencia desnivelante, por algunas cosas puntuales. En lo que tiene que ver con proceso penal, logramos que se reformara el artículo que modificaba el proceso abreviado, que creemos que hubiera sido algo complicado para operar en la práctica, quedó con una solución salomónica bastante mejor que la que traía. Eso es de trabajo porque tenemos
un área muy pulida de trabajo en la parte procesal penal, en lo que tiene que ver con el GACH carcelario que acaban de ver. Eso fue idea de Diego Sanjurjo, que fue el que dijo, che, tenemos que tener una punta carcelaria constructiva, y le metió cabeza a crear algo en ese sentido, y se logró algo histórico, porque el gobierno dijo, está bueno meter algo fuerte carcelario. Eso con generalidades, ¿no? Ahora, yo les quiero decir algo que de fondo, capaz que les sirve, capaz que no, pero la LUC tiene un gran componente de mensaje mucho más allá de los cambios sustantivos en la práctica que realiza. Y les voy a decir algo bien concreto. Mucho se discutió, y probablemente se vaya a discutir de aquí a marzo de 2022, de esta legítima defensa para policías. Ustedes la recordarán. Discutimos hasta el cansancio en campaña la legítima defensa presunta para policías. ¿Tá? Yo les puedo asegurar que ningún policía de la República indagado por un delito dejó de ir preso por una legítima defensa presunta. Ni uno. ¿Tá? Ni uno. ¿Por qué? Justamente porque es presunta y justamente porque la justificación que le opera es el cumplimiento de la ley, que no tiene nada que ver con esto. Ahora, ¿es importante que esté? Yo siento, y en esto yo creí que no iba a pasar, y la verdad que me tuve que tragar las palabras. Los trabajadores policiales, cuando se sancionó la LUC, sintieron un respaldo que hacía mucho tiempo no sentían. Eso en conjunción con el accionar de un ministro que se paró en la fila como uno más. O sea, acá hubo dos factores que creo que envalentonaron el buen accionar policial, que fue el que terminó con la baja de los delitos. O sea, para mí la suma es gobierno que a través de la LUC le dice a la policía, echen para adelante que estamos atrás, más un ministro político con mucha prestancia y mucha presencia, diciendo, yo lo voy a aguantar, echen para adelante. ¿Tá? Y eso fue materializado en una frase que ustedes conocen, archicitada, ese hay orden de no aflojar, que la policía ha tomado como propia. Yo veo a veces, porque los dirigentes sindicales me lo muestran, los grupos de WhatsApp de policías. Nada más representativo, honesto, sincero y sin tapujos que los grupos de WhatsApp de los policías internos. Debe haber 24, 25 grupos por departamento, por zona, por región, hay de todo. Y se comenta todo, ¿no? Y ahí uno empieza a ver cómo el trabajador policial subalterno, el de a pie, ese gurí que tiene 19, 20 años, que tiene un año de policía, que está en la calle todo el día con -2 grados y una pistola en la cintura, por la cual puede perder su vida si se la quieren robar, siente que es parte de algo de lo que está bueno ser parte. No una policía estigmatizada como los botones y los malos y los que atentan contra derechos, como los tipos que me cuidan. Entonces, acá lamentablemente es difícil siempre tener grises y tener equilibrios. Tiende a ser muy difícil y sobre todo tiende a ser muy difícil en la comunicación política. Entonces, o somos pro derechos y pro garantías, o somos pro eficacia y palo. Y en el medio parece no haber nada, un cráter, un abismo en el que no hay nada. Entonces, yo creo que la LUC es importante conceptualmente en lo que significa para el policía y su respaldo. Obviamente creo que no hubiera tenido el impacto que tuvo si no hubiera tenido un empuje político como el que tuvo de parte del ministro, y hoy tiene de parte del ministro Heber, que la verdad que está haciendo un laburo bárbaro con una pelota que le cayó de donde no vio venir. ¿Ah? Pero a ver, la atajó, la bajó y está jugando cerca del arco. O sea, está laburando bien Luis Alberto Heber, con quien tenemos por suerte un excelente vínculo. A ver, tenemos WhatsApp con Luis Alberto Heber. Los sindicalistas del sindicato de policías fueron sumariados 5 o 10 veces, todos por Bonomi. ¿Por qué? Porque no eran funcionales a sus intereses políticos y estuvieron sumariados hasta por cualquier cosa. A medio sueldo, 5 años estuvieron. Entonces, evidentemente hay todo un cambio de relacionamiento con la policía, del cual la LUC es un eslabón importante. Y si este referéndum prospera, lo que hace es decirle a la policía, miren que vamos a estar mirando todo lo que hagan con lupa, porque donde yo le encuentre un pelo al huevo, a usted lo meto preso. ¿Verdad? Prefiero toda la vida, o sea, yo como tengo una tirria antipolicía durísima, voy a estar así, y donde vea que usted se corrió de la raya, esto le va a partir al medio. A ver, todos estamos completamente de acuerdo que al policía que abusa, se pasa o comete delito,
hay que castigarlo, como a cualquier persona que le pasa eso en el marco de cualquier actividad. Está fuera de discusión. Digo, es como si a nosotros nos gustara o nos divirtiera que se le pegue gratuitamente, que se le dispare gratuitamente a personas. Digo, ¿a quién se lo puede acusar de eso? Es completamente ridículo, pero ridículo a un nivel preocupante. Entonces, no me quiero extender, pero aquí tenemos, por ejemplo, legítima defensa presunta. ¿Tá? Les repito, ningún policía se fue a la casa cuando dio ir preso por la legítima defensa presunta. Ni uno. Otras cosas que han tenido mucho ruido: resistencia al arresto y agravio a la autoridad. Yo escribí un artículo sobre la resistencia al arresto, hace poco sale en una revista de Derecho Penal, ahora dentro de un mes. Y la verdad, los números de casos que ha habido por formalizaciones, por los nuevos delitos, no llegan a los 200 casos. O sea, en los números generales es la nada misma, con penas extremadamente pequeñas que por lo general terminan sin cárcel. O sea, no estamos hablando de nada dramático, incluso si yo estuviera flagrantemente en contra, no le cambia la vida a nadie esto. ¿Me explico? O sea, en lo sustantivo no es un tema que vos digas, no, ahora que tengo esto va todo el mundo preso. Pero entiendo que al policía le están diciendo, mire que al que lo agrade usted tiene margen de detenerlo, y al que se resista a ser arrestado tiene margen de detenerlo. Naturalmente, en lo que tiene que ver con la técnica legislativa, penal, obviamente hay cosas que de repente eran perfectibles, y capaz que le faltó un poco más de academia arriba, pero bueno, esto se hizo en los tiempos que se pudo. Yo no me quiero meter en lo fino, porque esto no es una clase de derecho penal, ¿tá? Es una conversación política. Entonces, naturalmente hay todo un capítulo. Yo escribí 2 artículos, uno sobre resistencia al arresto y otro sobre las modificaciones en materia de legislación sobre procedimiento policial. Si ustedes miran una por una, yo lo hice para escribirlo, hice en detalle el punto y la coma de los cambios en materia de procedimiento policial. Eso quiere decir modificaciones a la ley 18.315. No hay nada que nos rompa la vista, que digan, a partir de ahora usted le puede tirar a todo lo que se mueve. Los criterios de uso de armas de fuego son los mismos. El mismo criterio de progresividad, el mismo criterio de último recurso para salvaguardar su vida o la de terceros. En el fondo, sustantivos, no ha habido cambios que digan, a partir de ahora esto es así. Eso no pasó. Lo que tenemos básicamente son muchos mensajes de respaldo uno atrás de otro, que obviamente pegan en el ánimo policial y se ven reflejados en los números de delito. Miren, por favor, yo no tengo la gráfica ahora a mano, pero no hay una bajada de delitos de la dictadura para acá. En el año 1995 aquí se dictó una ley de seguridad ciudadana durísima en materia de penas. No bajó un solo delito. La rapiña ha hecho así. En el 2004 al 2014, el Uruguay vivió la bonanza económica que no había vivido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las rapiñas hacen así. Y el desempleo estaba en montos estructurales, 5 o 6%. Sin embargo, la rapiña es así. Entonces, a mí que no me digan que delinque la gente porque es pobre y no tiene para comer. Eso es mentira. La gente delinque por cuestiones multicausales que tienen que ver con marginalidad, con inmediatez, con cuestiones de valores y de formación, no de necesidad de comer. La gente pobre no es necesariamente delincuente, eso es una falacia salvaje. Y la LUC no es ni discriminativa ni antipobre. ¿Saben por qué? Porque los policías son todos pobres. O sea, decir que el policía le pega al pobre se tiene que pegar a sí mismo. A mí a veces me rompe la vista. Cuando vino el operativo de Plaza Sereñi, hablaban de racismo en el operativo. El que lideró el operativo es afrodescendiente absoluto. Faltaba a ustedes que lo conocieran. Todos le dicen el negro. Y él era el discriminador racista que le pegaba a lo de las cuerdas de tambores que eran todos más blancos que él. O sea, es demencial. Me lo decía Jorge Larrañaga. No están viendo al jefe del operativo. Entonces, estas anécdotas nos muestran que el trabajo policial y el trabajador policial van a ser rehenes salvajes de la discusión política de acá hasta marzo de 2022. Fácil. Cada vez más, ¿no? Cada vez más filmaciones, cada vez más videos virales y cada vez más nosotros yendo a explicar a todos lados cómo funciona el procedimiento policial. Ahora, como mensaje político a los efectos de la discusión, ¿tá? La LUC no ampara abusos, no evita sanciones, no salva a policías abusadores, no permite hacer cualquier cosa. Eso es objetivamente falso.
jurídicamente falso. Y empíricamente falso porque no ha pasado. O sea, tenemos 1 año y pico de LUC y no ha habido, este policía, tremendo abusador, se salvó por la LUC. No pasó. Eso lo pueden repetir donde quieran. Y los policías que abusaron fueron sancionados, fueron formalizados, seguramente sean condenados. Clarito y sin vueltas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que lo que vamos a tener que batallar es la desinformación. Más que nada. Es la desinformación. Entonces, cuando dicen que la LUC promueve el abuso policial, bueno, es una percepción que no tiene ningún amparo científico. Yo no veo una estadística que me diga esto subió a partir de la LUC. Los únicos que han dicho públicamente que ha habido alguna violencia post-LUC son los defensores de oficio. Cuando voy al informe, no hay un caso, no hay un número, no hay nada. Yo trabajé en una empresa muy grande y me decía, todo lo que usted no puede medir son percepciones. Está bárbaro, sí, yo tengo percepciones también de que, no sé, va a subir el dólar, yo qué sé, digo, pero no tengo ningún argumento científico objetivo que me diga que eso es así, más que mi percepción, que es tan subjetiva como lo que yo quiera creer. Y no los quiero aburrir. ¿Cómo estoy de tiempo, señores? ¿Tengo un minuto más? Les quiero contar algo porque creo que nuestra posición y nuestra defensa de lo que pensamos y de lo que creemos tiene que ser proactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy cansado de que me lleven a discutir siempre de visitante. Siempre termino en defensa, termino así, con las manos arriba, defendiéndome yo en canchas a las que me llevan. Nunca soy yo el que ataca y nunca soy yo el que juega local. Entonces, yo creo que el mensaje del gobierno tiene que ser, no solamente vamos a defender la LUC, no solamente vamos a defender el contenido de la LUC, sino que vamos a seguir legislando en el mismo camino que la LUC porque ha dado resultado. O sea, no solamente voy a defender los artículos que ya sancionamos, sino que te voy a proponer más proyectos de ley en ese sentido. Igual o más polémicos que la LUC. Y aquí es donde quiero pedirle a la senadora Azaín y al senador Coutinho y comprometerlos con esta cantidad de testigos que tenemos por delante, porque estoy, no enojado, estoy en fuego con la utilización práctica. ¿Dónde querés jugar, Andrés? ¿En el parque o en el Campeones del Siglo? Y como voy al parque, por suerte. Al otro nunca fui ni quiero ir, tranquilo. A lo que voy. Desde el sindicato policial hemos visto muy mal cómo se ha aplicado el delito de abuso de funciones. No los quiero aburrir con detalles jurídicos, no es la idea, pero sí les quiero decir, es un delito problemático desde siempre, que ha tenido intentos de derogación varias veces, por temas políticos no se ha logrado, y yo creo que en términos de corrupción tendrá una discusión aparte. Ahora, jurisprudencialmente siempre se ha usado para temas de corrupción. De un tiempo a esta parte, sobre todo después de la sanción de la LUC, muchos fiscales han empezado a utilizarlo en materia de procedimiento policial. Entonces, y acá es donde tenemos que tener cuidado con la información, porque a veces tiende a ser muy lineal la información y muy básica y se pierde un poco el foco, ¿no? Los policías, si pegan un tiro mal tirado y matan o lesionan a alguien, responden por homicidio o responden por lesiones, que son delitos graves. Nada tiene que hacer ahí el abuso de funciones. Nada. O sea, no queda impune, no tiene nada que ver, o sea, evidentemente es una cuestión casi residual a la que el fiscal echa mano porque le queda cómodo y como es la nada misma, lo meten para adentro casi gratis. Entonces, si un policía tira un tiro mal tirado y no lastima, no mata a nadie, no rompe nada, no comete ningún delito. Será el peor policía de la tierra, tendrá que ser sancionado y echado de la policía, pero no comete abuso de funciones. Y paradójicamente, y como es natural, el que juzga cómo actúa un policía es el Ministerio del Interior, que es quien tiene la experticia de saber cómo debe trabajar un policía. Entonces, paradójicamente, cuando hay un procedimiento policial que al fiscal no le gusta y el Ministerio del Interior no sanciona y no tiene nada para imputarle, le encaja el abuso de funciones. ¿Por qué? Porque no estuvo bueno lo que hizo. A mí no me gusta que un policía saque el arma de fuego ahí. Me parece que está mal, abuso de funciones. Eso está jurídicamente mal. No corresponde, no va, no tiene nada que ver. Pero como nosotros no podemos obligar a los fiscales de la República a actuar de una manera o de otra, porque tienen este blindaje
de la independencia técnica con el que ojalá alguien algún día se anime a meterse. ¿Tá? La independencia técnica no es la Biblia, no viene dado en el universo, no es obvia y no funciona así en todos los países. Ahora, tenemos un lío puntual que se va a agravar de aquí hasta marzo de 2022, donde seguramente veamos miles de formalizaciones por abuso de funciones. Bueno, miles no, pero muchas. Entonces, ¿qué le propusimos al ministro? Una corrección, una enmienda, una interpretación, una clarificación del artículo 162 del abuso de funciones, donde establezcamos con toda claridad que el abuso de funciones no aplica para procedimientos policiales. Para casos de corrupción, un policía que roba o lo que sea, haga lo que quieran, no me voy a meter. Ahora, para procedimientos policiales, no al abuso de funciones. ¿Esto quiere decir impunidad? No, de ninguna manera. De hecho, les digo más, y les pongo un caso bien paradigmático, y termino con esto. ¿Se acuerdan de aquel caso del policía de Republicana que le pegaba a un chiquilín para que borrara un video, que se grabó desde un primer piso, que fue recontra viral? Bueno, ese caso nosotros no lo defendimos, le cayeron con todo, lo que sea, pero en ese caso, yo no sé cómo terminó, no me acuerdo, no tuvimos nada que ver, pero si yo lo miro de afuera, fácilmente le podemos imputar violencia privada, abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones personales. ¿Por qué le imputaría abuso de funciones? Le termino haciendo precio en el abuso de funciones. Porque sale mucho más barato que los otros. Entonces, yo creo que el próximo paso en materia de legislación policial, en el camino que nos traza la LUC y en un formato proactivo, de decir, ¿sabe qué? El gobierno no se detiene. No solamente no deroga, sino que no se va a detener. No se va a detener ni siquiera a discutir los artículos, le va a proponer nuevos. Le va a enmendar el 162 y lo que es obvio se lo va a poner en blanco y negro y le va a decir que el policía no puede ser imputado por abuso de funciones en el marco del procedimiento policial. Si lo quiere imputar, impute las lesiones, impute el abuso de autoridad, impute el homicidio, lo que usted quiera, pero el abuso de funciones no. Y quiero ver cómo se las arreglan para buscar un delito donde no lo hay. Naturalmente, no quiero comprometer con una opinión a los senadores presentes, pero sí les quiero dejar planteada la inquietud. Les cuento que el ministro se vio, yo me fui el día de la reunión con el ministro, les cuento una infidencia con todo un speech, ¿no? Para vender esto como quien va a vender la pólvora. No llegué a decir 2 palabras que ya me estaba diciendo que sí. Porque lo tenía acá, veníamos con el caso de Durazno muy fresco, lo de Durazno es escandaloso, y creo que no podemos permitir que haya otro caso como el de Durazno. Si la ley no se aplica bien o se le busca un vericueto para aplicarla mal, es responsabilidad de los legisladores clarificar lo obvio y lamentablemente sí. Así que nada, en este mensaje de llamado a la solidaridad de los legisladores para seguir legislando en favor de los funcionarios policiales, es que les pido que tengan en cabeza esto. Nuestra idea es presentarlo a las 2 bancadas de las 2 coaliciones cuando la rendición de cuentas entre el Senado, porque la idea es que esto se trate en el marco de la rendición, y no me importa que me digan que no es materia de rendición de cuentas, como si no hubiera artículos que no son materia de rendición, desde que el mundo es mundo. Pero creo que esto necesita un trato parlamentario ágil, y creo que es un tema importante que no debería ir a ningún cajón, debería tratarse ya, porque aparte incluso podríamos corregir cosas que ocurrieron de manera equivocada, porque formalizaciones por abuso de funciones en procedimiento realizadas con anterioridad a la sanción de la ley también son afectadas por esa ley. Entonces podríamos hasta corregir errores ya cometidos y evitar futuros. O sea, esto es grueso. Y lo último que les quiero decir es que seguramente si se vota una enmienda así, sea la modificación legislativa histórica, importante y sustantiva de mayor envergadura en lo que tiene que ver con legislación policial de la dictadura para acá. No los quiero aburrir más, creo que he dicho muchas cosas ya. Les pido disculpas si me pasé, pero no vi señas, que me pasé del tiempo, ni vi No, chats. dale, excelente, Andrés, excelente, No, excelente. impecable. Dale, Ferta. Muchas gracias, Andrés. La verdad que sí, está muy interesante todos los datos que traes sobre la mesa y estaría bueno como generar una línea de trabajo y que nos pase esta información para difundir, ¿no? Porque también yo creo que la gente por ahí como que no compra el argumento que surge de la oposición, pero no tiene con qué refutarlo, ¿no? Y parece que hay mucho que
que por ahí nosotros de nuestras casas no sabemos dónde buscar, cómo, o sea, cómo investigar la base de datos del Ministerio del Interior, o sea, hay nada, estaría bueno que lo que es llamativo, también lo conozcamos, así podemos hacer como la difusión. Me toca presentar a Carmen Aciaín. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, pero además tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en Derecho, Libertad de Conciencia e Ideario Institucional. Ella ejerció muchos años de abogada y de profesora en la Universidad de Montevideo, pero hoy en día es más conocida por ser senadora de la República, por el Partido Nacional, por la lista 404. Sin más preámbulos, te doy la palabra. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando, Germán. Un placer haber escuchado también a Andrés y haberme ilustrado, y recojo el guante de esa iniciativa. Y para mí es un placer además hablarle a jóvenes, porque de verdad creo que nosotros ya cumplimos con nuestra función. Germán, defendimos, la estudiamos, recibimos delegaciones, la defendimos en el Senado, vamos a seguir defendiéndola, pero ahora es más una tarea de ustedes, del boca a boca, de ir difundiendo, el ir en el lenguaje propio de ustedes, convenciendo a quienes están a su alrededor de que esta es una buena ley, que esto es, como decían los anteriores oradores, es el compromiso de gobierno, contiene el programa de gobierno, no es todo, porque hay más para hacer, como decía Andrés, vamos a seguir legislando, pero sí contiene el compromiso de gobierno, y que es el que molesta, y que el que se quiere quitar, y volver atrás. Y yo creo que sí, que nos quisieron distraer la gestión de gobierno, que ya bastante distracción tuvo con la pandemia, y bueno, esto quiso sacar el foco, sacarnos de las ocupaciones que tenemos todos, porque estarán en el Ejecutivo los ministros, entes, el gobierno central, pero nosotros también como legisladores tenemos una cantidad de proyectos, y no íbamos a desatenderlos para seguirle el juego a esta iniciativa. Ahora no vamos a tener más remedio. Vamos a tener que distraernos un poco. Yo concuerdo con cosas que dijo Andrés, de que esto es un mensaje de respaldo a la policía en ese caso, pero también hay un ánimo, y en este sentido me gustaría, metiéndome en tema de seguridad, aportar dos cosas que Andrés, como no estuvo en la discusión parlamentaria, quizás no escuchó. Y una de ellas es bien ilustrativa. Uno de los argumentos para no crear, no aumentar las penas, que se aumentan en algunos delitos gravísimos en la LUC, era, no, pero se van a llenar más las cárceles. Entonces, es como que yo dijera, voy a redefinir el término salud o enfermedad, no sea cosa que se me llenen los hospitales. No, el que se llenen las cárceles será una cuestión que habrá que atender, pero no puede ser el criterio para decir, no, entonces no legislemos en esta materia cuando se considera que es lo correcto, porque se van a llenar las cárceles. El otro argumento me lo aportó un duraznense el otro día, me dice, desde que se aprobó la LUC, no hubo rapiñas en un año. Cuando se anunció que se habían alcanzado las firmas, hubo 4. Eso no es una cuestión estadística, no tiene un valor científico, pero tiene que ver con este ánimo que se quiere crear. Y a mí me gustaría detenerme en el cómo se hizo la LUC, y también refutar algunos argumentos que están siendo transmitidos por ahí. En primer lugar, que se hizo a las apuradas, sin tiempo. Todos sabemos, el 22 de enero en los celulares, en cualquier medio electrónico, nosotros teníamos acceso a todo el articulado que ya se veía anunciado durante la campaña. Creo que lo que hizo el gobierno de coalición fue extender los plazos, que no eran pocos, porque son 3 meses, para estudio de la LUC. Lo extendió mucho más, lo anticipó, prolongó el plazo. Y ahí ya se empezó a discutir. Antes de que se presentara el proyecto que vino del Ejecutivo,
el Frente Amplio ya tenía un informe de constitucionalistas oponiéndose, o sea, ya lo habían analizado. Este argumento de que fue a las apuradas se cae. Tampoco fue a las apuradas su tratamiento. Con Germán estuvimos jornadas, la dinámica de trabajo era de lunes a sábado, a veces los domingos también, de 9 de la mañana a 11 de la noche. No hay ley que haya llevado, que haya insumido tanto tiempo en horas, ¿no? Porque las leyes normalmente las analizamos en una comisión que trabaja una vez por semana, 1 hora y media, del 1 al 18. ¿Ah? Esta tuvo todas esas horas. Se recibió a delegaciones de la sociedad civil, a la academia, como bien dice Andrés, se hicieron una cantidad de modificaciones, incluso se hizo con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, que acompañó la mitad de los artículos, propuso modificaciones de los artículos que acompañó, pero también de los que no acompañó, propuso modificaciones y fueron tomadas porque eran pertinentes de tomar. Otra falacia que se dice, sí, no es popular, no nos representa porque la decidieron unos pocos. Pero ojo, porque estamos desconociendo un principio constitucional fundamental de nuestra república, que es el principio representativo. Nosotros tenemos institutos de gobierno directo, plebiscito, consulta popular, referéndum, pero no vivimos en un estado de permanente asamblea en que cada ley haya que someterla al análisis de todos y cada uno de los habitantes. Nosotros votamos representantes que sentimos que justamente reflejan, representan nuestras ideas, les damos un mandato y los representantes deciden determinados contenidos. Así que, ojo, porque esa insistencia de esto fue a las apuradas por unos pocos, atenta contra un principio, nada menos que el principio representativo. Yo me gustaría centrarme ya más en el contenido, en algunas cuestiones que son, capaz que Germán después amplía en otras, algunas cuestiones que son bastante únicas. El gobierno, cuando yo hablo ahora de gobierno, yo voy a hablar del gobierno de coalición, yo no estoy hablando del titular, no estoy hablando de quien lidera el gobierno, estoy hablando del gobierno. El gobierno presenta en materia económica, en materia de administración central, de empresas públicas, de económica financiera, presenta un proyecto para ponerse más controles. En vez de que los ponga el Poder Legislativo sobre el Legislativo, no, es el propio Poder Ejecutivo que dice, contrólenme más. Contrólenme más en los entes autónomos, en las sociedades que tienen participación de capitales públicos en su seno, en la contratación administrativa, con el tema de los topes y con restringir aquellos abusos que se hacían en que en vez de ser la regla, la licitación pública, la regla era la contratación directa y se eludían de esa manera controles. En materia de endeudamiento, y aquí me gustaría centrarme en la regla fiscal. Yo no soy economista, sepan perdonar la simpleza de mi aproximación a la regla fiscal, yo soy abogada, pero yo lo explicaba, yo la regla fiscal la entiendo como una norma que uno se autoimpone en el hogar, aquí estamos hablando de las finanzas de un Estado, para decir, yo no me voy a endeudar más allá de mis posibilidades, de mi capacidad de pago, de mi capacidad de producir riqueza, entonces va a ir atada con el PBI, con el endeudamiento previo, una serie de variables que yo ya dije no quiero entrar porque técnicas, pero que tienen como objetivo que cuando hay épocas de bonanza, se tengan instrumentos, herramientas para poder acompañar con esa época de bonanza las políticas sociales, pero para cuando haya épocas de carestía, haya una reserva para continuar las políticas sociales. Nosotros recibíamos muchísimas increpaciones de parte de la oposición diciendo, pero esto entonces quiere decir que van a recortar las políticas sociales. No,
la conducta fiscal, la buena conducta económica que cuida los dineros públicos, que no se endeuda más allá de lo posible, es para poder sostener las políticas sociales, para poder justamente repartir entre aquellas personas más vulnerables, porque de lo contrario se acaba, porque los dineros públicos, ya sabemos, vienen de los contribuyentes, no nacen. Lo decía la economista, la ministra Azucena Arbeleche en la interpelación, decía, una frase que trascendió bastante, que la gente cree a veces que el ministro de Economía está sentado arriba de una montaña de dinero, y no está, en este momento está sentado arriba de una montaña de deuda. Bueno, entonces, ¿cuánto hay que cuidar de esos dineros públicos que no son dineros del Estado, sino son dineros de todos nosotros y con destino a todos nosotros? También en esto, una política de eliminación del gasto superfluo, no recortes de lo necesario, de lo imprescindible, sino el evitar las duplicaciones. A veces había, en muchísimos rubros, desde flota de autos, en muchísimos rubros hasta cargos, bueno, evitar esas duplicaciones o esas filtraciones de recursos que desembolsados por el Estado, a veces por terminar en una ONG amiga o en gastos que se pueden evitar, no terminan llegando al destinatario final. Así que la regla fiscal y el aumento de los controles, ¿para qué? Para hacer posibles y sustentables las políticas sociales. Hay un capítulo bien interesante y que en la oposición ha causado la mayor crispación, que es un articulito único sobre la huelga, ¿no? Que al tiempo que proclama que el Estado garantiza el ejercicio de la huelga pacífica, dice que también reconoce el derecho de los trabajadores no huelguistas a ingresar a los locales de trabajo, y también el derecho del empresario o director de la empresa a ingresar y continuar dirigiendo su emprendimiento. No es más que una norma que busca la conciliación entre distintos derechos y libertades fundamentales y su armonización. Fue muy resistido el que se pusiera que se garantiza el derecho de huelga pacífica, porque decía, pero ¿y quién va a definir qué es pacífica? Bueno, la propia LUC en un artículo refiere a qué es pacífica, pero además el orden jurídico uruguayo, cuando alude a lo pacífico, lo opone a lo violento. Es decir, que si hay violencia, no va a ser pacífica. Es como hasta de perogrullo. Yo hasta decía que era una norma que era más declarativa que constitutiva, no trae nada nuevo, simplemente aclara la huelga pacífica y también con ocupación, no se cuestiona el derecho a ocupar lugares de trabajo. Porque no se cuestiona el derecho a ocupar los lugares de trabajo, es que se dice que podrán también ingresar el empresario. Va de suyo que se reconoce el derecho también de la ocupación, no el daño a la propiedad como ha ocurrido en fábricas con daño a los medios de producción. ¿Y por qué esta armonía? Porque la OIT nos había observado en varias oportunidades por no haber respetado el derecho de los trabajadores no huelguistas, por ejemplo, aquel que quiere trabajar por diversos motivos, pueden ser ideológicos, pueden ser por una necesidad económica, lo que sea, el derecho del no huelguista a ingresar a trabajar. Y también el derecho del empresario, que no es solo el derecho de propiedad, porque el empresario puede estar alquilando, puede ser que la fábrica, el local no sea de él, pero de todas maneras tiene un derecho constitucional también a la libre comercio, al emprendimiento, a la libertad comercial. Así que hay muchas libertades, no es solamente, no se prioriza el derecho a la huelga por sobre todo el resto, sino que quedan todos armonizados en ese artículo.
Vinculado a ese artículo, aunque en otra sección, pero que el Frente siempre trató de vincularlo, está todo un capítulo corto que refiere a la declaración de ilegítimos de los piquetes. Ahora, tenemos que ir a la definición, ¿no? El piquete es aquella formación que obstruye la circulación. ¿Y por qué se declaran ilegítimos los piquetes en cuanto obstruyan si hay un piquete y no obstruye la circulación, no va a ocurrir nada? Es por proteger la libertad de circulación, porque nuevamente los derechos, las libertades constitucionales reconocidas en los tratados internacionales de derechos humanos deben armonizarse. Entonces, ¿cómo es posible armonizar una protesta, una manifestación? Bueno, quizás se permita tomar una parte de la calzada y no toda, mientras permita la circulación de personas, de vehículos, de bienes en otro lado. La cuestión nuevamente es de armonizar. Y hay que tener presente además que hoy yo mañana puedo estar haciendo el piquete, pero hoy estoy haciendo piquete y mañana estoy en el ómnibus yendo a trabajar y el piquete me obstruye y me hace llegar tarde, con lo cual, o sea que ahí vemos bien cómo es necesario armonizar, permitir la manifestación sin obstaculizar otro derecho humano fundamental como la libertad de circulación. Otras falacias: régimen de arrendamientos sin garantía. Aquí mis hijas se reían cuando me oyeron en cámara, porque yo dije que esto era como las lentejas, que si las quieres las tomas y si no las dejas. ¿Qué quiero decir con esto? No, el régimen de arrendamiento sin garantía no viene a sustituir el régimen vigente, viene a traer otra opción. Busca solucionar o paliar la problemática de la emergencia de vivienda, sobre todo las personas que viven en pensiones, que viven en asentamientos. ¿Por qué? Porque no acceden a las instituciones que brindan garantías, como, bueno, no pertenezco a ninguna, pero ustedes conocen, o no son funcionarios públicos, entonces no tienen la cobertura que da la Contraloría General de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, para que el propietario acceda a un arrendamiento en el que no va a haber una garantía de que el inquilino le va a pagar, se flexibilizan los plazos, son plazos más cortos y el desalojo también es más corto. Esto del desalojo express que refieren desde la oposición, primero que no es tan express como lo voy a decir, pero además, insisto, y esto tiene que quedar más claro, es otro plato más en el menú de arrendamientos. No viene a derogar el régimen vigente. Es además, se hace, si se quiere, si no se quiere, se hace el régimen clásico. Y no es tan express porque cuando uno conoce, Andrés, cómo es la dinámica de los procesos, lo que dice el desalojo de 15 días, entre que suben los escritos, bajan los escritos, nunca es así. Va precedido de intimaciones, hay oportunidades, se va a muchísimo más. Yo había hecho el cálculo, se va como a 3 meses. Bien, otra cuestión que también con esto asustan, porque hay mucho yo me acuerdo que durante la discusión parlamentaria, algunos decían, no, capaz que no está en el texto explícitamente, pero yo siento que, la oposición decía, ¿no? Siento que esto es perturbador, porque, bueno, el fantasma, ¿no? Lo que no estaba en el texto, pero esto del ánimo y esto de los cucos. Esto pasaba, por ejemplo, en el tema de las adopciones. Lo que se hizo fue algunas pequeñísimas modificaciones para casos muy puntuales, cuando una familia ya había entablado lazos largos de familiaridad con algunos niños que ya grandes, de 12 años, bueno, que se pudiera, que el juez pudiera directamente otorgar esa adopción. Y reducción de algunos plazos. Es eso y no es más.
Otro punto que, bueno, la portabilidad numérica, no sé si Germán va a hablar de ello, o si lo... la verdad, no sé, Germán, si te estoy robando... No, Carmen, para nada. Yo creo que le estás dando una consistencia a cada uno de los artículos. Yo después voy a hacer un poco alguna que otra apreciación, tanto que ya que somos casi todos dirigentes políticos los que estamos, de por dónde yo creo que tendríamos que ir a buscar cada escenario para poder ganar ese referéndum, de acuerdo a lo que transmitía técnicamente Andrés y lo que transmitís tú. Lo de la portabilidad numérica, sí, sos gentil, en el sentido de que es una iniciativa del periodo pasado de José Amorín Valle, en el cual un poco el mecanismo de la ley de urgente consideración también fueron dos cosas. Una es el programa de gobierno Compromiso País y después una batería de proyectos de ley de quienes estábamos en el Senado, pero había una mayoría absoluta del Frente Amplio y todos esos proyectos de ley quedaban en los cajones y no iban a la agenda parlamentaria. Gran parte de esos proyectos son del doctor Rodaberry, gran parte de esos proyectos, en este caso es de José Amorín, y por lo tanto lo que hicimos, todos los legisladores de la coalición, sin traumas, tomamos todos los proyectos que habían quedado del periodo pasado y que no lo habíamos podido tratar porque no éramos 18-31 como ahora, y los pusimos en el proyecto de ley de urgente consideración, que me parece importante lo que decía también Carmen, es ¿por qué hablan de que fue a las apuradas? Si en verdad es el mismo régimen de tratamiento de la rendición de cuentas y del presupuesto nacional. Y además el presupuesto nacional tiene el doble de artículos de la ley de urgente consideración. Por lo tanto, el tratamiento fue el correcto. Hay varios artículos que en verdad veníamos impulsando desde el periodo pasado, como este de la portabilidad numérica que Carmen va a explicar mejor que yo. Bueno, no sé si mejor. A mí realmente, Germán, me acuerdo cuando estaba COSE en comisión y ella se opuso, yo no podía explicarme por qué alguien podía oponerse a que se preservara el derecho a la identidad del número de teléfono. Uno asocia tantas cosas a su número de teléfono, trabajo, amigos, en fin, actualmente es casi como la cédula de identidad, el número de nuestro dispositivo móvil, ¿no? Entonces, que se nos garantizara por ley que las empresas tenían la obligación de mantenernos nuestro número, más allá de que cambiáramos, de que ejerciéramos el derecho a cambiar de empresa, realmente no comprendo la mezquindad, ya que han hablado de mezquindad algún otro, la mezquindad de negar este derecho, fundándose en que van a desmantelar a Antel. No, Antel tiene que competir en régimen también mejorar en ese aspecto para lograr captar a sus clientes y fidelizarlos. Y el hecho al contrario, va a ser una ventaja para todos, pero sobre todo para el usuario. Entonces, realmente es de las reformas, es de los artículos impugnados que menos comprendo. Luego, me voy a meter en materia de educación, que yo no es mi fuerte, sino simplemente algunos titulares. De esto habló mucho la senadora Bianchi, que me recuerdo era de madrugada cuando se discutió. Aquí no se deroga la Ley General de Educación, no es una nueva ley de educación, sino algunas reformas que se consideraron importantes, algunas de ellas recogiendo reclamos también sindicales de los docentes. Por ejemplo, el reconocerles titulación, el grado universitario, también el aportar a una gobernanza de la educación que fuera de verdad de los órganos administrativos y no quedara en rehén de los sindicatos, a pesar de que tienen su participación, pero un poquito de reforzamiento a la gobernanza. Un rol del Ministerio de Educación como orientador, no sustituyendo tampoco la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública ni de la universidad, pero sí en su rol de orientador. En fin, cuestiones que
flexibilizaban, que agilizaban la gobernanza. Uno de los desafíos de la LUC es que donde se encuentre que hay un capítulo que nosotros objetamos, donde se diga, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con todo, pero con este capítulo no. Bueno, no hay manera, no hay chance para el votante, cuando va a decir sí o no, de tener ese matiz. Lamentablemente, aunque existen los matices en la realidad, aquí se nos plantea un sí o no. A mí me gustó mucho lo que decía Andrés, de que quizás hay algún articulito que en el futuro hay que legislar. Bueno, perfecto. Hoy es importante saber que debemos decir no a la derogación, porque es así como está planteado, no podemos recortarlo. Y yo soy de hablar corto, Germán, así que preferiría, si hay alguna duda, que me la trasladen, y si están dentro de mis posibilidades, la evacúo. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo, agradezco no saben, felicito y agradezco esta instancia, porque creo que es lo que tenemos que hacer, juntarnos, socios de la coalición, todos entreverados, con los jóvenes, con algunos no tan jóvenes, que veo, o sea, y salir todos en el boca a boca a decir, esta es una buena ley, para esto cambiamos de gobierno, para esto fue que sacamos al Frente Amplio, todo está condensado aquí, y por mano de nuestros representantes, porque el Frente también sacó una cantidad de leyes de urgente consideración, y la verdad es que no creo que hayan comparecido tantas delegaciones de la sociedad civil como lo hicieron, y las cátedras y demás como lo hicieron en esta ley sumamente discutida, que nos insumió sábados, domingos, feriados, no importaba, bueno, y que al final, cuando se aprobó en comisión, terminó con un aplauso incluso de la oposición. Aplaudimos todos después de haber almorzado todos juntos. Así que hay mucho también de mandarse la parte cuando tanto se agravian con la LUC. Excelente, excelente, Carmen. Le vamos a dar un poco la palabra a Germán, que nos había comentado que tenía alguna precisión política, alguna visión política de cómo encarar la campaña. Dale, Germán. Bien, Fede. Sí. Yo siento que en realidad el paso que da el presidente el otro día en Zorrilla de la mesa de coordinación me parece que es fundamental para la coalición. Porque en realidad la estrategia en todos los aspectos del Parlamento tiene que concentrar que le tenemos que empezar a dar un orden de acá a marzo a lo que pueden ser las improntas personales o las improntas de los partidos con respecto a diferentes proyectos de ley. Por lo tanto, esta mesa coordinadora, que desde la parte del Ejecutivo la va a representar Álvaro Delgado y los coordinadores de los diferentes partidos de la coalición, va a ser fundamental para ordenarnos en la estrategia de que lo que tenemos que transmitir es que va a haber un referéndum y hay que ganarlo. Y por lo tanto, yo tengo la experiencia de un debate con Andrade, que no sé si algunos lo vieron o no. Entonces yo veía el debate con Andrade y veía mis comentarios. Bien, Germán, vamos arriba, Germán. Tremendos elogios. Pero después miraba del lado de Andrade, bien, Boca, le llenaste la cara. Entonces, está claro que ya hay un Uruguay que está de este lado y otro Uruguay que está de este lado. Tenemos que poner el foco fuertemente en la mayor cantidad de uruguayos para intentar llegarle comunicacionalmente de la mejor manera política posible para poder votar lo que nosotros estamos opinando, que es no derogar esta ley. Y el Frente Amplio y el PCNT son muy buenos comunicando. Acá hubo una ley que liberaron miles de presos y la ley se llamaba de humanización. Y permanentemente lo que han tenido es en forma reiterada una buena comunicación. Nosotros tenemos que ser buenos comunicando para poder transmitir con contundencia lo que va a estar en el próximo escenario, en estos próximos días y en estos próximos meses, que es una elección que hay que ganarla. Por lo tanto, lo que decía Andrés, para mí me parece de vital importancia,
Porque si esto es el Frente Amplio y el PCNT contra los 5 partidos de la coalición, no me gusta el escenario. Me parece que los mejores defensores de esta ley de urgente consideración son los gremios de los policías y que tienen que participar de la campaña. Después las fuerzas vivas, los centros comerciales, las federaciones rurales. Las fuerzas vivas son las que tienen que salir a manifestar si estamos más seguros, si tenemos mejor educación, si tenemos mejores oportunidades, si tenemos mejores posibilidades, porque en verdad esta ley lo que hace es defenderlo a ellos. Y esta ley se cambió pensando en todos ellos. Entonces esto no es a quién voto. La elección es dentro de 3, 4 años. Esto es qué país vamos a tener si sacamos lo que está bien. En legítima defensa, lo que hablaba Andrés y lo que hablaba Carmen, está claro que tenemos 2 puntos de vista distintos. Bonomi cree que por votar la ley de legítima defensa, los copamientos van a ser muchísimo más agresivos. Entonces no había que votar el proyecto de ley de legítima defensa, porque él cree que sabiendo que el que está en su casa, con su familia, tranquilo, en paz, disfrutando, pensando que no va a ser copado, es copado, cree que va a entrar mucho más violentamente porque ahora tenés derecho a defenderte. Nosotros queremos darle herramientas para que se defienda, porque aquella persona trabajadora que está con su familia, con sus hijos, y que está pasando en su casa, no tiene por qué no tener la posibilidad de defenderse si entran a su casa a coparlo. Son 2 pensamientos totalmente distintos. Terminar con lo que decía Carmen, las falacias. Aumento de pena se votó siempre. Todos fuimos votando aumento de pena. En los 15 años del Frente Amplio, también. Por lo tanto, me parece que tenemos que ser contundentes en esos aspectos. Y después también no perder el eje de la elección, porque el 52% de los artículos de los 476 de la ley de urgente consideración fueron votadas por el Frente Amplio. Fueron votados por el Frente Amplio. Por lo tanto, critican algo que votaron en más de su mitad. Y otro tema que me parece importante y que creo que habla de lo que es esta nueva óptica de gobierno. Antes, los presidentes, con la mayoría absoluta del Parlamento, mandaban los proyectos de ley y se levantaba la mano. Nadie los tocaba. No había cambios. No había modificaciones. Era como venía del Ejecutivo a levantar la mano. Yo hoy integro el Partido Colorado, pertenezco a una coalición y doy fe, porque ahora también me acordé de los escribanos que están y han manifestado su apoyo contundente a esta ley, y sigo pensando en fuerzas vivas y asociaciones civiles que lo tendrían que hacer en los próximos días. Decía, y doy fe que el presidente de la calle Pou y los diferentes ministros permitieron dialogar de igual a igual y cambiar más del 50% de los artículos. Y en lo que no nos poníamos de acuerdo, lo dejábamos afuera, porque cuidamos la coalición. Cuidamos el 18 en 31, el 56 en 99. Por lo que tanto nos costó, porque ganamos una elección cerradísima para poder cambiar el Parlamento y tener esta apertura. En el presupuesto nacional de 600 artículos, cambiamos 300 y nadie nos vino a transmitir. Entonces hay un gran aporte legislativo de todos los partidos políticos, de los que integran la coalición, de que claramente se fue redactando y se fue generando en los temas sin trauma y en forma positiva. Por lo tanto, me parece que eso es importante. Una de las desventajas que estaba viendo allí, que hay una pregunta, es con respecto a la desmonopolización de los combustibles, la suba de los combustibles, hablándole a la dirigencia política. Está claro lo que era el pensamiento. Yo estoy convencido de siempre de que la competencia nos da ser mejores. Yo soy ballista, pero a mí me gusta que las empresas del Estado compitan. Soy hincha de las empresas del Estado, pero las obligo a ser más eficientes y las obligo a las empresas del Estado a que se esfuercen muchísimo más porque tienen que competir. Y Antel nos demostró que eso se podía. El Banco de Seguros nos demostró que eso se podía. Lo mismo tiene que
ser y empezar a pasar con los combustibles. Tienen que competir. Tienen que competir. Y eso es un tema importante y clave para la campaña que se viene. Nosotros tenemos que tener claro. En el caso mío, puntualmente, le digo dos cosas. Una, para mí el artículo 229 que venía del Poder Ejecutivo en forma original era el que tendríamos que haber votado de la coalición. ¿Ah? Ese era el no tocar. En realidad, el 234, 235 y 236 es una negociación de mis compañeros con el Frente Amplio. Con el Frente Amplio, para que ellos lo votaran. Y lo votaron. Votaron esos artículos a cambio de que sacáramos el 229 original. Yo no accedí porque dije que esto iba a pasar y porque además lo llevo en el ADN de que creo que las empresas públicas tienen que competir siendo hincha de las empresas del Estado. Pero eso es un tema que nosotros vamos a tener que resolver bien porque es algo que está afectando a nuestra gente. Y en verdad lo que sí también tenemos que hacerlo es diciendo que nosotros vinimos a ser mejores. Yo sé que tenemos un montón de argumentos. A nosotros el Frente Amplio nos entregó la nafta más cara del mundo, en el podio, solo superado por Gran Bretaña y Israel. Tuvimos que capitalizarlo una noche de verano de diciembre entre fiesta y fiesta en más de 900 millones de dólares. Y Sendik terminó siendo una de las figuras más importantes de este país, manejando una empresa en donde el combustible es de los más caros del mundo. Por lo tanto, también nosotros podemos argumentar eso, pero nosotros vinimos a cambiar en serio y a ser mejores, no todo a criticar lo anterior. Entonces, en ese concepto nosotros vamos a tener que ir solucionando y yo, de vuelta, le tengo fe al presidente de la calle. En el momento más difícil escribí, me acuerdo, en las redes sociales, presidente, le tengo fe para que siga conduciendo y liderando de la manera que lo estaba haciendo. Y cuando nos atacaban por todos lados con la pandemia, con las vacunas, con todo, al poco tiempo tuvimos una hoja de ruta que hoy la estamos valorando. Ahora le vuelvo a plantear, y se lo he planteado, que también estoy expectante del Poder Ejecutivo a que nos vaya dando las soluciones a lo que pueda ser algunos que otros inconvenientes que podamos tener para que nos genere alguna que otra dificultad en ganar esta elección que tenemos que ganar para poder seguir en esos aspectos. Entonces, uno de esos artículos son el 234 y el 235 que ellos lo votaron. Pero yo dije que quería ser preciso, porque me parece que también ustedes tienen que salir a multiplicar. Bueno, ¿qué fuerzas vivas nos pueden ayudar? Otra cosa, ¿quiénes se van a ocupar de determinados artículos? Así hacemos material y generamos. Mi intención es intentar generarles la oportunidad y posibilidad que después se conformen de estos grupos, equipos de trabajo para generar instancias de multiplicación y entre todos ganar esa elección. Por lo tanto, tenemos que de seguridad pública, ¿no? Los artículos 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, para que alguno vaya anotando que era 18, 21, 22, 23, 24, 35, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 86. Eso vayan a mirarlo y ver qué decían ellos y qué decimos nosotros para puntualmente empezar a focalizar los 135 artículos y dejar los tips famosos que lo generalizan. Y cada uno pueda ver y mirar desde allí las opiniones y cómo va a defender de qué dice uno y lo otro. Ahí está un poco todo lo que desarrolló Andrés, de legítima defensa, resistencia al arresto, agravio a la autoridad policial, libertad anticipada, todo con respecto a lo que es seguridad. Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, artículos 118, 125 y 126. Todo con respecto también a lo que hacía referencia. De Educación, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 167, 169, 171, 172, 183, 184, 185, 186, 193, 198 y 206. Mirarlo, evaluarlo
verlo, desglosarlo y tener los argumentos para defender lo que más nos ha importado y ha sido nuestra bandera, porque la seguridad fue una reacción de vivir en un país inseguro. La educación es todo lo que queremos hacer por delante y es donde más queremos los cambios. Por eso esta rendición de cuentas, una de las cosas que más novedoso tiene es la gran inversión que se va a hacer en la infancia. 50 millones de dólares por año. Libertad financiera, que principalmente para el interior es un tema importante. Ah, no hablé de eso, cierto. 215, 219, 220, 221, 224 y 225. Ahí después estábamos lo que estábamos hablando de los 235, 236 y 237 mercado del petróleo. Ahí tenemos alguna que otra defensa también que hacer y que reaccionar con respecto a eso. Sector agropecuario, artículo 357. Excepción a la obligación prevista en la norma, artículo 358. Relaciones laborales y seguridad social, artículo 392. Desarrollo social y salud, 403 y 404. Y los de arrendamiento que decía Carmen, que va desde el 426 hasta el 459. Otras disposiciones, 468 al 470. Portabilidad numérica que va del 471 al 476. Me parece importante porque en todos los grupos, yo no estoy en los 28 grupos de los policías que dice Ojeda, pero estoy en varios grupos de no derogar, que también ahora les hago un comentario, preguntan en general con respecto a los artículos. Bueno, ahí lo que yo les transmití en los números para que cada uno vaya viendo qué dice uno, qué dice el otro y tomando el escenario de cómo se van a dividir la tarea, porque nadie puede salir a hablar de 135 artículos. Van a tener que seleccionar los mejores perfiles y cuál es el potencial de cada uno para poder generar las instancias políticas de militancia que van a tener, en qué escenario van a estar, si en Zoom, si en una tribuna, si en un barrio. Van a tener que elegir y distribuirse las tareas para poder ayudar todos a ganar esta elección que es fundamental para el futuro del país. Por lo tanto, le transmitía lo importante que es coordinar, lo importante que es estar al tanto de cada uno de los artículos, lo importante que es la percepción de una cosa y de otra, y después también algo no menor, es hacerlo con humildad, como nos decían y como tenemos que entender. Esta ley está bien, ¿por qué cambiar? No cambiar golpe por golpe. Nosotros vamos a convencer, no a ganar una discusión, vamos a convencer, y eso me parece que es muy importante. Y lo que decía de los grupos de WhatsApp, fuera de broma, casi todos los grupos que yo veía hablaban sí a la LUC, sí a la LUC, sí a la LUC. Y nosotros vamos a hacer el no. Entonces, no tenemos que dar ninguna ventaja. Eso siempre me decía mi viejo, las elecciones se pelean hasta el último voto y hasta que cierra la última urna en el último lugar. Por lo tanto, nunca está perdida ni nunca está ganada. Y esta es una elección donde hay que dar pelea en todo sentido. Y en realidad nosotros vamos por el no a la derogación. Y muchos compañeros y dirigentes y amigos en todo el país lo que han venido tratando durante todo este tiempo es un sí a la LUC. Y eso es un clic que tenemos que hacer en forma importante. Sí. Todo lo que estamos viendo, visualizando que se hable en sí. El desafío comunicacional. Comunicacional, transformarlo en no. Porque el último domingo de marzo, cuando estemos decidiendo nuevamente el futuro de este país, lo que va a suceder es que le vamos a decir que no a la derogación y vamos a seguir trabajando en este gobierno que va de menos a más y que soportó una de las crisis más fuertes de la historia de este país, como una pandemia que perdimos miles de uruguayos y que tuvimos que estar todos haciendo un esfuerzo tremendo cuando teníamos distintas ilusiones, distintos sueños, distintas expectativas de poder hacer los cambios. Nos hemos pasado luchando contra una pandemia que nos tocó y que yo estoy orgulloso como el presidente y todos, el Poder Ejecutivo y mis compañeros legisladores, todos le pusieron espalda para poder ir sobrellevando y reducir los daños de algo tan duro. Pero ahora todo parece indicar que llegó el día después, que nos encontramos con esta situación política y electoral, y por lo tanto, de acá al último domingo de marzo, tenemos que intentar estimular, motivar y respaldar a la mayor cantidad de dirigentes posibles para conseguir una militancia y que estos artículos no se deroguen y continúen siendo la principal herramienta del presidente y de nuestros ministros para poder llevar adelante este país. Yo les agradezco la invitación,
voy a estar a la orden en forma permanente porque voy a salir a militar fuerte para intentar ganar esta elección. Yo soy un hombre de la coalición. Para mi partido es un éxito estar en algo que está funcionando muy bien y yo estoy contento de la manera que se estoy desarrollando. Y aparte voy a salir a defender con gusto porque yo siento que no tengo que ponerle el hombro a nada. La verdad que todos los días el gobierno me da herramientas como para que yo pueda estar de buen humor, de buen ánimo, contento y con ganas de defender algo que está funcionando. Les agradezco mucho a todos. Me quedo por acá a escuchar los cierres del resto de los compañeros y todo, pero después, bueno, dentro de un par de minutos seguramente... No, excelente, Germán. Excelente. La verdad que espectacular. No queremos sacarle más tiempo ni a los oradores, los opositores, ni a la gente en general que nos ha acompañado. No sé si Carmen o Andrés tienen algún cierre cortito para hacer, pero ir redondeando, que ha sido excelente la exposición de los tres. Muchas gracias. No, la verdad que yo tomo apuntes de las recomendaciones de Germán desde el punto de vista político para seguir esas directivas. Aproveché para contestar un par de preguntas que me habían hecho. Sí, bárbaro, estuviste bárbaro. No vuelvo sobre ellas porque ya está, pero sí tomo, quizás aprovechando este minutito, el tema de la libertad financiera, el tema de que viene a cambiar nada más que un verbo, pero con mucho poder de aquella ley de inclusión financiera. Antes de la ley de inclusión financiera, estoy hablando antes de la ley del frente, para pagar los salarios, el cómo se pagaba lo decidía el patrón. Con la ley del frente de inclusión financiera lo decide el Estado. Dice, se tiene que pagar por medios electrónicos. Con la LUC vuelve a un acuerdo entre partes. Podrá pagarse por medios electrónicos, no deberá. Da más libertad y hace más fácil el comercio. Eso se ve particularmente en aquellas poblaciones. Yo voy a Punta del Diablo, por ejemplo, durante el invierno no hay cajero electrónico, la gente para cobrar su salario tiene que trasladarse 35 kilómetros pagando, nada más que para cobrar sus saberes, no tiene pies ni cabeza. Entonces, simplemente yo tomo todos los consejos de Germán, que es avesado político en este sentido, pero también confío en ustedes, la verdad, que creo que ahora ustedes son parte de los protagonistas de esta gesta. Esperemos vuelvo tener a agradecer. Esperemos tener más instancias de estas, Carmen, que la verdad que es excelente tener otra política de la coalición que no sea colorada, que también nos dé su visión, en clave de coalición, la verdad que buenísimo. Un gusto, a las órdenes siempre. Andrés, no sé si querés... Antes que nada, agradecerles a ustedes una vez más por la invitación, decirle que estoy a la orden, lo que haya que decir y donde haya que decirlo, ahí estaremos. No te cansamos mucho que estás acosado de hablar, ahora tenemos que ir al ataque. Todo bien, vamos arriba, eso es así. Agradecerles de vuelta la invitación, agradecerles a Carmen y a Germán, la verdad que sirve escucharlos y yo tomo nota, igual que dice Carmen, de todo lo que ella dijo, yo no estuve en la discusión parlamentaria, pero leí las taquigráficas, y no es lo mismo, pero más o menos algún que otro argumento uno va pescando de cómo fue la discusión. De ahí sale mucha información sobre la argumentación que va a venir del otro lado, ¿no? Ya sabemos lo que se dijo, ya se argumentó esto. Yo, sin perjuicio de ocupar un rol de abogado de un sindicato, créanme que yo les he puesto caro a los policías porque los acusan de amarillos por mí, ¿no? Los acusan de sindicato pro gobierno porque yo intervengo. Bueno, Además, nosotros queremos más que el abogado, queremos el dirigente político, Andrés. Así que no te bajes el perfil, que tenemos una apuesta grande. Fuiste un gran candidato en todos en Montevideo, sos un valor importantísimo. Y un capital político, como yo ya te he dicho, un capital político del Partido Colorado y de la coalición muy importante. Bueno, yo te agradezco. Yo a Germán después le doy la comisión por las cosas que dice, ¿viste? No, pero es real, porque... y está muy bueno el grupo también, porque nosotros al final del día estamos en un lugar electivo, hay otros compañeros que están teniendo la oportunidad y la posibilidad de mostrarse porque cumplen alguna que otra tarea en el Ejecutivo, y tú siempre con el mismo ánimo, con la misma actitud, siempre esforzándote, aprendiendo, y solo con responsabilidad privada y no pública.
y eso se valora. Y yo creo que hay varios Ojeda nos vendrían bárbaros de que siempre den peleas si están o no están participando desde el gobierno, así que yo sabés que lo valoro y que aparte creo que tenés mucho para dar en esta campaña y aprovecho para decirlo acá. Te lo he dicho a vos personalmente, pero aprovecho para decirlo acá delante del resto de los integrantes, Andrés. Así que no. Te agradezco, te agradezco especialmente, te digo que, a ver. Para otro lado, que no sea para arriba. Te agradezco mucho, te agradezco los comentarios, a ambos, a vos en particular, más allá de las cuestiones que hemos hablado en persona tantas veces. Por suerte uno se lleva amigo de esta actividad, ¿no? Que es muy importante. Igual les digo, sin perjuicio de las responsabilidades privadas que uno tiene, yo no reniego de mi espacio político, no reniego de mis opiniones, saben que no me guardo nada, que me cueste lo que me cueste, como ya ha costado, pero creo que esta discusión de la LUC es un peaje importante para el gobierno. Y creo que quienes no integramos formalmente el gobierno, yo sí me siento parte del gobierno, sin perjuicio de no integrar formalmente en ningún lugar, me siento un alfil del gobierno. ¿Me explico? Un soldado. Entonces, si tengo que ser un peón o tengo que ser un alfil para poder dar una batalla en este juego de ajedrez, voy a asumir esa responsabilidad con gusto en este plano quizá técnico que a veces es un pantano para estas discusiones. Porque cuando entramos en las cosas técnicas, esto se entrevera y empezamos a perder la batalla comunicacional. Y lo técnico en este caso quizá nos puede jugar a favor, y es importante que tratemos de simplificar el discurso y todos tengamos claro los ejes donde tenemos que pararnos. Que no nos lleven a un discurso simplificado de a partir de la LUC nos pegan a todos. Y nada, yo la verdad que les agradezco mucho la invitación. Creo que está bueno empezar a hacer actividades, empezar a rodar. Este boca a boca es clave, donde ustedes tengan argumentos para empezar a pasar, para discutir en cada discusión cortita que se arma en cada living, en cada juntada, porque esto es minuto a minuto. Y yo creo que ya está, estamos ya en la recta hacia confirmar que las firmas están, así que yo creo que ya tenemos que empezar en cabeza de ganar una elección que creo que tenemos la responsabilidad y el derecho de ganar. El deber y el derecho de ganar. Así que cuentan conmigo indiscriminadamente. Tranquilo, Germán, que después pasás por caja y arreglamos todos los comentarios. Como siempre, vos te preocupate. Así que nada, gracias, Carmen, por tu generosidad. La la perdilla, y a todos ustedes por haberse bancado todo este periplo, que no es nada menor. No, buenísimo, buenísimo. No, justamente nosotros lo que buscamos es un par de cenas en la perdilla, está. Así es fácil. Germán es barato, eso es bueno. Ah, pero inviten, inviten que vamos todos. Fede, ¿cómo estás? Nero Alonso, si me permitís un comentario chiquito, me tengo que ir. Sí, dale, Nero. El agradecimiento enorme a ustedes, el agradecimiento a Carmen, a Germán, que lo veo ahí, a Andrés, a alentarlos a ustedes a estas charlas, porque la verdad que esto fue como una clase, ¿no? Porque es un placer esto que están organizando ustedes, verlo a Germán ahí, a Andrés, y yo, fue como realmente una clase, así que un placer. Y estoy atento a la próxima charla. Un abrazo grande, muchas gracias de corazón. Un abrazo, Nero. Sí, bueno, un poco recalcar que nosotros somos una organización intersectorial que reivindica todo el tiempo el perfil liberal de nuestro partido. Así que vamos a estar siempre por esa senda tratando de reivindicar esta ideología que entendemos tanto nos hace bien a todos. Así que, bueno, de nuevo agradecerles. Gracias a todos los que han estado. Y bueno, quedan invitados para el próximo evento que ya estaremos comunicando y los estaremos molestando de repente a los expositores para alguna otra cosa más que me parece que hay alguna cosita interesante, sobre todo por el lado de la desmonopolización de ANCAP, que me parece que va a ser interesante tenerte, Germán, más adelante. Así que bueno. A la hora de siempre. Y con gusto, con mucho gusto. Disfruto mucho intercambiar con ustedes y participar con ustedes y este equipo de horizontalidad que se está armando. Vamos. No tengo ganas de caminar ni delante ni detrás. Creo que juntos podemos lograr muchas cosas y ahí vamos a estar para cada uno de estos temas. Espectacular. Bueno, muchas gracias, gente. Vamos muchas arriba. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias de vuelta. Chau, chau.